Viaje al centro de la Tierra. Otto Lidenbrock era un profesor alemán sumamente sabio, pero con dificultad de palabra. Al no encontrar las palabras para expresar sus ideas, los sonidos se quedaban atorados en su garganta y lo volvían una burla para los estudiantes. Sabiendo que hay un 30% de probabilidad de que un alumno vaya a clase a divertirse y Otto tenía 150 alumnos, hay un 83.66% de probabilidad de que al menos 50 de ellos solo estén ahí para reírse. Un día, el profesor llegó muy emocionado a su casa y le pidió a su sobrino Axel, con quien compartía la misma pasión por la ciencia y el conocimiento, que lo acompañara a su despacho. Le mostró el tesoro que acababa de descubrir, la obra original de la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. Al hojear el libro descubrió una página con runas. Le dictó a Axel las letras que se traducían según el abecedario islandés al suyo. Axel las escribió, pero vio que no tenía ningún sentido, por lo que dedujo que era un criptograma. Cada palabra se conformaba de 6, 7 u 8 letras, lo que significaba que existían 720 permutaciones diferentes en caso de 6 letras, 5040 en caso de 7 y 40.320 en caso de 8. El profesor, desesperado por no poder encontrar la respuesta del acertijo, salió molesto, mientras su sobrino seguía buscando. Axel observaba la hoja con la traducción cuando de repente encontró la clave para leerla. Preocupado por lo que contenía y la tenacidad de su tío por hacer llegar a donde ningún geólogo había llegado, decidió callar. Sin embargo, al regresar su tío y conmovido por su persistencia, decide compartirle su conocimiento revelando el significado del escrito. Desciende al cráter del Jökull de Sneffels, que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra como he llegado yo. Arne Saknussemm. El profesor se encontraba feliz y emocionado, y decidió que realizaran el viaje. Pero antes de partir era necesario aclarar ciertas inquietudes, pues todas las teorías de ciencia insistían que bajar al centro de la Tierra sería imposible sin fusionarse por la temperatura. Pero el profesor formula una hipótesis que, al igual que con el frío, el calor tiene un límite, y al llegar a cierta profundidad, la temperatura dejaría de ascender. Lidenbrock señalaba que incluso Poisson había demostrado que si el centro de la Tierra almacenara 360.000 grados Fahrenheit, los calientes gases del núcleo ascenderían con tanta fuerza que la corteza de la Tierra no podría contenerlos, y el mundo explotaría igual que un boiler. Axel, dudoso, le comenta que esa hipótesis será algo que tendrán que comprobar en el transcurso del viaje. 2 días después, parten a Copenhague, para de ahí ir a la ciudad de Reykjavik, esperando llegar en 10 días sin incidentes. Pero la probabilidad de llegar sin contratiempos es baja, tan solo del 12.51%. Llegan finalmente 3 días después de lo comúnmente esperado. En Reykjavik conocen a su guía Hans, quien los acompañaría hasta el centro de la Tierra. A 4 días de su partida, después de una larga excursión en caballo y barco, llegaron a Stapi, un pueblo fundado a los pies del volcán. El camino se hacía cada vez más difícil. El terreno subía, las rocas oscilaban y era preciso caminar con mucho cuidado para evitar caídas peligrosas. Con dificultad lograron llegar a la cima del pico sur de Sneffels, desde donde veían la sombra que proyectaba el pico Scartaris y su entrada. El verdadero viaje apenas comenzaba. Después de su descenso, recorrieron durante días un túnel formado por lava de volcán. El agua se acababa, pero el profesor estaba optimista de que encontrarían manantiales. También revisaba la temperatura con frecuencia, la cual debería ser de 81 grados centígrados en aquel lugar, y era apenas de 15 grados, lo cual suministraba motivo para muchas reflexiones a 10.000 pies bajo el nivel del mar. Una persona a 60 grados centígrados sobrevive por solo 10 minutos, mas con la nueva información recabada,
Es claro que la temperatura no va a llegar a tales grados, pues el ascenso no es lineal, como estaba planteado en la ley que rige la temperatura, sino con crecimiento en S. Seguía encaminando por el túnel cuando este se dividió en dos. Tenían una probabilidad del 50% de escoger el correcto, y el profesor faltante de datos se fue por el del este. Sin embargo, después de algunos días vieron que el profesor se había equivocado, pues se toparon con una pared y decidieron regresar y tomar el otro camino. Lograron regresar, pero ya no contaban con agua, y Axel quería regresar. El profesor lo convenció de seguir adelante. Tiempo después, Axel se desplomó y el profesor admitió que era hora de volver. No obstante, Hans escuchó algo y al investigar, descubrió agua detrás de un muro. Perforó el muro y de él salió agua que, aunque hirviendo, le sirvió para llenar sus cantimploras. Después de otro día de caminar, encontraron un pozo que los condujo a una gruta. Emocionado, el profesor notó que la temperatura se encontraba en 27.6 grados, cuando según la ley que rige el aumento de calor, deberían tener una temperatura de 1500 grados centígrados, volviendo la teoría del profesor válida. Durante algunos días siguieron adentrándose sin ningún incidente, hasta que Axel se adelantó un poco y perdió a sus acompañantes. Pensó que sería muy fácil regresar y encontrarlos, pero cuál sería su sorpresa que la posibilidad de lograrlo era solo del 5%. Con tan baja probabilidad, tras pasar 4 días, finalmente lograron encontrarse los compañeros de viaje. Axel se encontraba sin fuerzas, pero al cuidado de su tío. Despertó con energía y vio la hermosa gruta en la que se encontraba. Vio la luz del día y percibía un ruido parecido al de las olas al reventar en la playa, y hasta un silbido del viento. Pensó que no podía ser real. Le preguntó a su tío y éste le dijo que era algo inexplicable y que debía ver con sus propios ojos. Cuando salió de la gruta, vio un verdadero océano, contorneado con sus playas terrestres. Había una claridad en el cielo, una especie de aurora boreal. La probabilidad de ver una en los meses con mayor oscuridad es del 70.96%, mas no esperaban que pasara dentro de la gruta. A unos 500 pasos tenían una selva elevada de árboles que creyeron no reconocer, pues había una probabilidad de 1 en 200.000 de que fueran una especie conocida, pero al ver más detenidamente se dieron cuenta que eran hongos gigantes. Ante la visión de este paisaje, Axel se preguntó, ¿cuáles eran las probabilidades de que el Sol y la Luna mantuvieran su efecto gravitacional en los cuerpos de agua encontrados en las profundidades? ¿Seguirían estos mares las leyes generales? Mientras ellos exploraban los alrededores, Hans construía una barca con la que navegarían al día siguiente esperando cruzar este magnífico océano. Una vez en medio del océano, el profesor lanzó un pico amarrado a una cuerda para calcular la profundidad. Sin embargo, su cuerda no fue lo suficientemente larga. Al sacarlo descubren que tiene dientes clavados y Axel comienza a preguntarse las posibilidades de que los animales encontrados fueran solo del período devónico, dada la naturaleza de los dientes, o si era una mezcla de otros periodos. Al día siguiente ven a lo no tan lejos diferentes criaturas marinas de tamaños colosales, pero al ver con más detenimiento se dan cuenta que solo son dos. El primero de estos monstruos tiene hocico de marsopa, cabeza de lagarto y dientes de cocodrilo, mientras que el segundo es una serpiente escondida bajo el caparazón de una tortuga. Se percatan que son animales de la prehistoria luchando uno contra el otro. La probabilidad de encontrar un fósil en buen estado es menor al 6%, y ellos aquí veían dos especies vivas. Con ayuda del viento logran huir de la escena solo para encontrarse con un geyser en una isla. Calculaban encontrarse justo debajo de Inglaterra. Después de descansar, decidieron volver al mar, pero el clima tenía mala pinta. De repente se soltó una tormenta terrible que los arrastró sin saber ellos su rumbo durante 3 días. Situación que tenía una probabilidad de 1.26% de que sucediera, tomando en cuenta que una tormenta de tal magnitud dura medio día en promedio. Finalmente la tormenta los hace chocar contra unas rocas a la orilla, pero Hans logra salvarle la vida a sus compañeros y rescatar algunas provisiones e instrumentos. Al revisar la brújula, el profesor se da cuenta que regresaron a la misma playa de la que partieron. Le da la orden a Hans de que repare la barca. Él y su sobrino salen a explorar.
En su búsqueda encontraron muchos cadáveres perfectamente conservados de hombres cuaternarios, cuya existencia había sido negada por muchos sabios, y con lo cual descubren que la hipótesis de dichos sabios era errónea y ellos habían encontrado la hipótesis alternativa. Al observar entre la selva, Axel y su tío ven a una persona de más de 12 pies de altura arreando todo un rebaño de mastodontes. Ya no eran solo fósiles. Decidieron alejarse por seguridad y en el camino de regreso se encontraron con un cuchillo en la playa, y al ver lo viejo que era dedujeron que había sido abandonado por un hombre siglos atrás para ayudar a futuros exploradores. Buscaron y descubrieron un lugar en que se angostaba la playa y donde existía la entrada a un túnel oscuro, y talladas en dicha entrada estaban las iniciales del intrépido explorador que los había dirigido hasta allí, Arne Sagnussem. La tormenta los había guiado el camino correcto. Buscaron a Hans y los tres entraron en el túnel, pero pronto se toparon con una roca. Decidieron hacerla explotar para hacer su camino de regreso a la superficie. Al día siguiente, Axel extendió la pólvora y corrió a la barca donde sus compañeros lo esperaban. Lamentablemente, la acción que creían que sería 100% exitosa terminó creando una especie de terremoto que formó un abismo y los arrastró con todo y mar. Después de un largo tiempo, la balsa se detuvo y comenzaron a subir. A como Axel lo veía, había 4 posibilidades: morir ahogado, estrellado contra una pared, de hambre o quemarse vivos, pues conforme más subían la temperatura aumentaba. Solo tenían una probabilidad del 20% de sobrevivir, contando que había 5 alternativas. Las paredes comenzaron a agitarse, el agua bullía, los vapores se espesaban y había un calor insufrible, lo que hizo pensar a Axel que se acercaba un terremoto, pero su tío sabía que la realidad era otra. Estadísticamente hablando, suele haber un terremoto antes de una erupción volcánica, que era lo que pasaba en realidad. El profesor se encontraba emocionado, pues sabía que esa sería la única forma en la que podrían regresar a la superficie. Axel temía que las largas lenguas de fuego que surgían a su alrededor los envolvieran o asfixiaran. Los tres se agarraron fuertemente de la balsa y volaron por los aires hacia la superficie, donde aterrizaron en la vertiente de una montaña. Desubicados, bajaron corriendo y encontraron a un niño. El profesor hablaba 9 idiomas y la posibilidad de escoger el correcto a la primera era del 11%. No obstante, fue así sino hasta el cuarto intento. Descubrieron que estaban en la isla de Stromboli, bajo el cielo azul de Sicilia. Llegaron finalmente el 9 de septiembre en la noche a Hamburgo. Todo mundo se había enterado de la razón de la partida del profesor y en un principio no se le creyó, pero la presencia de Hans y las informaciones de Islandia modificaron la opinión pública. El profesor Lidenbrock llegó a ser un personaje importante, y Axel, el sobrino de un ilustre sabio. Incluso se dio fiesta en su honor. Hans regresó a su hogar y los relatos del viaje al centro de la Tierra se tradujeron a distintos idiomas y se compartieron por todo el mundo. Fin.